Bueno, os vamos a presentar el ponente de la charla de hoy. Es Jesús Sesma, él es de Mélida y ha sido jefe de la sección del archivo del Servicio Patrimonio de Navarra, Patrimonio Histórico de Navarra. Él es autor de varios libros, entre ellos está pues, Santa María la Real de Tudela, de Mezquita a Catedral, y otro que es Ándelos, recorrido por una ciudad romana. Además, él es autor de diversos trabajos, casi todos relacionados con la arqueología, y hoy va a ser una exposición tratando los temas del yacimiento de lata de bronce en el Monte Aguilar, aunque tiene otros muchos. Simplemente pues, agradecemos su visita, porque es una de las personas que tiene más amplios conocimientos sobre estos temas en Navarra. Jesús Sesma, a tu disposición. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias por invitarme a esta charla. Venía recordando hace un momentito precisamente con Nerea una fecha ya un poco lejana, yo creo que sería el 87 o el 88, en el que aquí se hizo una especie de exposición con los materiales de las Bardenas que tenía Cesare Oliver. Yo por aquel momento empezaba mi tesis doctoral sobre las Bardenas. En aquella época las Bardenas no le interesaban a nadie, no iba nadie más por allí más que los agricultores, los pastores y los cazadores. Entonces, empezar a hacer una tesis doctoral sobre las Bardenas, exponiendo que las Bardenas habían estado ocupadas pues, desde los más remotos tiempos, pues chocaba bastante. Pero bueno, fue entrar en contacto con Cesare Oliver, que creo que ya falleció hace algún tiempo, pues fue un acicate para trabajar algunos aspectos. Fue él quien me empezó a hablar de la cuesta de la iglesia, del Aguilar. Bueno, aquí le llamaréis el Aguilar, ¿vale? Es que lo conocéis, lo veis todos los días probablemente, porque está entre Sancho Abarca y el Fraile. Bueno, pero en las publicaciones científicas está publicado como Monte Aguilar. Entonces, ya, yo le llamo Monte Aguilar, aunque ya sé que es el Cabezo del Aguilar, el Aguilar y otros nombres, ¿vale? Eso, bueno, lo que decía, simplemente esto. Entonces, realicé mi tesis doctoral defendí en el año 94, soy arqueólogo del Gobierno de Navarra, para el cual he trabajado pues en muchas cosas. Pero mi corazón es y ha sido y seguirá siendo las Bardenas reales de Navarra, porque fue con lo que me inicié y con lo que continúo investigando en la medida en que mis obligaciones profesionales y familiares me lo permiten. ¿De acuerdo? Es obligado también hacer un referente aquí, pues a que todos estos trabajos que yo he hecho, no los he hecho yo solo, ¿vale? Como en todos los trabajos de arqueología se necesita, como bien sabéis, la colaboración de muchas personas, más o menos técnicas, también la financiación, porque son trabajos costosos, no siempre lo que se desea, pero bueno, como veréis, estudiar el sepulcro de Tres Montes, que ahora vamos a ver, pues nos ha llevado 25 años y todavía estamos en ello, luego explicaré por qué. Y luego también, por supuesto, agradecerlo esto a mi mujer, mi señora, mi esposa de toda la vida, María Luisa García, que también es arqueóloga y gracias a la cual pues yo puedo seguir trabajando pues, en temas de Bardenas reales. Bueno, cuando se me planteó de qué tema hablar sobre Bardenas, pues bueno, quería exponer algunas cosas nuevas, recientes trabajos que estamos a punto de publicar o en otros casos pues muy avanzados en el mundo, en el trabajo, y que ambos hacen referencia al mundo funerario. Porque vale, en las Bardenas a raíz de trabajos que se han venido haciendo, pues se conoce que existen un montón de yacimientos arqueológicos, pero lo que se sabe muy poco es físicamente quiénes eran esas personas. ¿De acuerdo? Pues es lo que vamos a intentar un poco determinar. Bueno, avance página. Bueno, el mundo de los muertos, la arqueología funeraria, tiene gran importancia para los estudios arqueológicos, porque siempre
representan el mundo simbólico, los antepasados. Eso se hable en cualquier periodo que se hable, ¿de acuerdo? Incluso hay una rama de la arqueología que es la que se llama la arqueología funeraria, especializada en este tipo de trabajos. ¿Qué nos puede decir la arqueología funeraria, el excavar muertos? Pues en primer lugar, identificar a los protagonistas, porque está muy bien que conozcamos sus cerámicas, sus objetos de metal, sus utensilios, etcétera, pero raramente ponemos cara quiénes eran esas personas, ¿de acuerdo? Y nos permite saber, pues eso, cómo eran, qué altura, qué constitución, qué representaciones de edades, a qué edad morían, etcétera, qué enfermedades otros traumatismos pudieran sufrir. Todo esto lo adelanto para cosas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Datos sobre la nutrición, de qué se alimentaban, o sobre la demografía, pues, como digo, esperanza de vida, pues tasas de mortalidad, etcétera. Pero sobre todo también lo que nos hablan los muertos, por así decirlo entre comillas, es de unos aspectos de los que los vivos no nos hablan, que es del mundo simbólico y espiritual, ¿vale? Y también de aspectos de la sociedad que solo se reflejan en este ámbito, porque cuando excavamos generalmente en un poblado, siempre nos encontramos que todas las casas son muy parecidas, en la prehistoria estoy hablando, los ajuares son muy parecidos, pero luego cuando vamos a las tumbas, vemos que esa igualdad no es tal. Existe un acceso diferente a la riqueza y a los objetos con los cuales cada uno se entierra. Y que decide, esto es importante, amortizar. Es decir, tú puedes haber tenido en vida unos objetos valiosos, pero que los deposites cuando mueras, eso significa que tus sucesores ya no los van a tener. ¿De acuerdo? Es muy complejo estudiar los enterramientos, voy a pasar un poco por encima. Primero, descubrirlos. Veréis cómo descubrimos el sepulcro de Tres Montes, que fue básicamente por un trocito de cerámica de 3 centímetros. Porque los restos del hábitat pues, suelen dejar en superficie pues, cerámicas, huesos, otros utensilios, pero las tumbas generalmente, a no ser que pues, concurran circunstancias de erosión, obras, etcétera, pues se hacen para perdurar, para estar generalmente sepultadas, ¿vale? Y es también complicado de excavar, sobre todo cuando se trata, como en este caso vamos a hablar de Tres Montes, de una sepultura colectiva en el que se ha ido depositando un muerto sobre otro a lo largo de varios siglos, y que los que se depositaban removían a los anteriores, etcétera. Excavar muertos mal es muy sencillo, coge los huesos y ya está, ¿vale? Pero se pierde muchísima información. Para excavar bien un cementerio, en realidad, es tan importante que estemos los arqueólogos como los antropólogos. Y luego ya es el tema del estudio. En arqueología, como técnico del Gobierno de Navarra, estamos los almacenes del Gobierno de Navarra están llenos de muertos, de tumbas que se excavan a las que nadie después les hace caso, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque lleva muchísimo trabajo. Es multiplicar el trabajo de lo que es la excavación casi por 10. Tanto es así que, como veréis, os voy a explicar, en Tres Montes se excavó primero en el año 91, luego en el 96 y luego en el 97. Y hasta hace 2 años no hemos podido contar con una persona, en este caso Sonia Díaz, una chica que empezaba su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid, que realmente pudo asumir este trabajo. Era tan laborioso y costoso el estudio antropológico, aunque luego veréis lo que nos cuenta, que es, desde mi punto de vista, muy importante, como digo, que lo que se obtiene después renta muchísimo, pero cuesta, como digo, mucho trabajo. Se necesita análisis de genética, análisis de estudios de materias primas para saber cómo están hechos esos objetos. Siempre pensamos que los objetos que se depositan en una tumba son objetos especiales, ¿vale? Entonces hay que intentar saber lo más posible sobre ellos, de dónde proceden, cómo se utilizaron, ¿vale? Como digo, lleva muchísimo tiempo hacer un buen estudio, no hay nada más difícil que esto.
Y luego también tenemos otro problema, nos enfrentamos a interpretar cómo fue una tumba, en este caso de Tres Montes, pues de hace 4.500 años. Siempre tenemos una deformación cultural. Nuestra deformación cultural es que tenemos una tradición occidental, cristiana, europea, a la que repelen determinados ritos o costumbres. A nadie se le ocurriría ahora que un muerto se dejara a la salida del pueblo para que se lo comieran los animales, ¿no? Pues bueno, ya vais a ver que esto, como digo, es una deformación actual. Luego también tenemos la limitación, una importante limitación del registro. El ritual funerario nos deja una serie de evidencias, pero hay otros aspectos, ceremonias, visitas, que no dejan huella y que probablemente tuvieron muchísima importancia. Pero bueno, podemos llegar a intuir algo sobre esto que estamos hablando, ¿vale? Y luego también, pues por la propia limitación del conocimiento, digamos, no somos, como me decía la profesora Teresa Andrés, que colaboró con nosotros, que dirigió la excavación en 96 y 97 de Tres Montes, decía, no existen fórmulas para interpretar los datos funerarios, están reflejando un mundo simbólico al que nosotros es muy difícil acceder. Podemos dar interpretaciones, pero certezas muy pocas, ¿vale? Sí que veremos cosas científicas, pero ¿qué significaban estas tumbas y por qué se hicieron así? Pues es muy complicado. Y luego está también la diferencia del concepto de muerte que tenemos nosotros a lo que tuvieron el hombre prehistórico. Para nosotros la muerte sucede cuando alguien fallece, o a lo sumo pues se deposita el cuerpo y bueno, ahí queda. Pero para muchas comunidades prehistóricas no era así. La muerte es un proceso dilatado en el tiempo que va más allá del propio fallecimiento y que conlleva toda una serie de ritos que lo que persiguen es, digamos, poner un orden en la vida. Ante la incertidumbre de qué pasa cuando alguien muere, pues todos tendemos a buscar una respuesta. Los hombres prehistóricos pensamos que siguiendo unas prácticas, unas costumbres, las actuales las conocemos, pues que si eres cristiano, pues haces una misa por el difunto, le visitas en todos los santos, toda una serie de cosas, pero los hombres prehistóricos, ¿qué hacían? ¿Vale? Eso es muy complicado, pero bueno, os voy a poner unos ejemplos para que veáis hasta qué punto llega la complejidad, la variabilidad del tratamiento funerarios. Ejemplos históricos, documentados, no es por las fuentes escritas, sino algunas cosas en la actualidad. Como por ejemplo tenemos el entierro celeste budista que se sigue practicando en Nepal, en el que los muertos se depositan, se descuartizan y se colocan en un sitio para que puedan ser comidos por los buitres y el alma pueda ir al más allá. Un ejemplo. O otros ejemplos en los que los muertos se exponen para que se descompongan y partes se guardan. Si habéis leído 100 años de soledad, por ejemplo, no sé si os suena Rebeca, que es una chica adoptada en la familia de Aureliano Buendía, que lleva consigo siempre un fardo de huesos de lona con huesos secos de sus antepasados. Esto probablemente sería muy común en la prehistoria. Bueno, el ejemplo más digamos, no tengo una foto, pero esto es una representación de unas tribus de Nueva Guinea y de creo que era no sé si Indonesia, pero desde luego de Nueva Guinea, en el que los muertos se exponen y el líquido que se va de la putrefacción van y se mojan con él periódicamente. Otras costumbres que se han seguido haciendo hasta ahora en Filipinas, Indonesia, de colgar los cadáveres en las paredes para que el alma pudiera ascender al cielo más fácilmente. O estas que se hacen en Madagascar en la actualidad,
en el que cada siete años el cadáver de un antepasado es extraído de la tumba, recolocado en un fardo y paseado, ¿vale? Bueno, no hablemos del canibalismo ritual, en el que determinadas comunidades se comen el cerebro de los antepasados para que así transmitan su conocimiento. La momificación egipcia, seguro que todos conocéis. Y, pues bueno, este es un ejemplo de una tribu muy curiosa, los indios chachapoyas de Sudamérica, de la zona del Orinoco, que suben los cadáveres de sus muertos haciendo auténticamente escalada por unos cortados y colocan estas tumbas que les representan a los muertos para que puedan ser vistos desde todas partes. Esto es solo un ejemplo de las variabilidades funerarias que puede haber. Bueno. Y este es un caso de una excavación de un sepulcro, una especie de dolmen, en el que estuve viendo todo el proceso en la zona de Ambrona, Soria, y el profesor Manuel Rojo, de la Universidad de Valladolid, dice: la muerte para los constructores del dolmen no consiste en depositar el cadáver, ni mucho menos. Las biografías, lo que pasa después, son muy complicadas. Eran comunes las reducciones de cadáveres, quitar parte de los cuerpos, la remodelación del espacio, reestructurar cómo están depositados los muertos, las reutilizaciones a lo largo de los siglos, volver a colocar con momentos de abandono, etc. Las clausuras, es decir, se cierra este sepulcro por un X tiempo. O la destrucción de sepulcros anteriores, el trasiego, la destrucción de partes de los huesos. Esa era la norma. No pensemos que meter un cuerpo en un dolmen es ahí lo dejamos y ya está. Para nada, para nada. Bueno, y este es el caso, por ejemplo, de la tumba de la Peña de la Abuela en Ambrona, en el que la excavación es aquello que veis a la izquierda, en el que se ve, bueno, esto fue una especie de dolmen, un sepulcro colectivo en que en un momento dado hicieron una especie de cámara y después le prendieron fuego. Pero no es prender fuego, este fuego se tuvo que mantener por experimentación arqueológica al menos durante una semana, alimentándolo para lo que al principio podía haber sido, que se llaman tumbas calero, una especie de cabaña mortuoria, acabará convertido en eso. Bueno, y ahora ya nos vamos a las Bardenas reales, vamos a centrarnos un poco. No os he preguntado cuánto tiempo tenemos. Bueno, pues a ver si lo puedo hacer en una hora o de 3/4 de hora. Bueno, este es el mapa de todos los yacimientos arqueológicos de las Bardenas. Creo que rondarán los 275 de todas las épocas, ¿eh? Pero lugares funerarios solo conocemos 4. Uno muy cerquita de aquí, la Cuesta de la Iglesia, Montaguilar, pero sobre todo os voy a hablar de los dos de arriba, Tres Montes y Llanos de Escudero. Las Bardenas es un sitio excepcional para estudiar periodos de la prehistoria. ¿Por qué? Pues porque, como muchos de vosotros sabréis, por haber oído a familiares, prácticamente hasta comienzos del siglo XX hay muchas tierras que no se roturaron. Y, sobre todo, hay muchos terrenos que jamás se han roturado. Ir a buscar, sino al valle aquí, al regadío, a ver dónde no ha entrado el arado y ha desmontado todo. Entonces, estos restos prehistóricos son muy frágiles. Y si no se conservan en estas condiciones, es muy difícil que hayan llegado hasta nosotros. Bueno, ¿qué sabemos de los primeros pobladores? Pues mira, muy cerquita de aquí, en la zona de Plana Real, al pie del Fraile, un sitio que se llama el Corral de, creo que se llama el Corral de Bea, el Intriscal de Bea, pues ahí localizamos esa punta de flecha. Es una punta de flecha más bien casi jabalina. Corresponde a una tecnología que se llama musteriense, del Paleolítico Medio, probablemente de neandertales. Está expuesta en el Museo de Navarra y tiene una fechación, es un hallazgo de superficie, no podemos saber más, que nos permite situarla entre el 11.000 y el 40.000 a.C. Lo más probable es que la perdiera algún cazador por la zona, pero bueno, ya sabemos que en esas fechas tan amplias estaban pululando por las Bardenas. Y abajo tenéis
un corte en el Barranco Grande, que se os sonará, la salida del polígono de Tiro hacia Arguedas. En un determinado punto hay un nivel de incendio, no sabemos si fortuito o causado por el hombre, pero que nos permite obtener la primera datación, que se fecha, ese primer acto que podemos fechar, tiene una datación del 17.000 a.C. Son instrumentos, pero bueno, hemos de avanzar bastante en el tiempo hasta un fenómeno funerario que se denomina el megalitismo. Espero que a todos más o menos os suenen lo que son los dólmenes, ¿os suenan? Cuya característica principal, ya la veis ahí, pues es una arquitectura monumental de piedra, cuyo objeto es recoger los muertos de la comunidad. Son enterramientos colectivos hechos en piedra para que sean vistos, y pensamos que también, aparte de ser tumbas, era una especie de marcadores del territorio que controlaba una comunidad. Bueno. Este es un fenómeno que se da prácticamente por toda Europa occidental, con algunas lagunas, como podéis ver aquí, sobre todo el interior peninsular, no tanto hacia la Europa del Este ya hay algún caso, pero no es tan abundante, se han tratado de explicar, pero bueno, no nos vamos a meter ahora eso, pero sí que es importante que conozcáis para entender lo que es Tres Montes. Y si ya nos vamos al caso de la península ibérica, nos vuelve a ocurrir lo mismo, que se encuentran montones de sepulcros, dólmenes, por todo lo que es la periferia atlántica, área pirineica, el sureste, y ya si nos vamos a todo lo que es meseta Valle del Ebro, pues son muy escasos. Aquí tenéis, yo creo que este de aquí es Tres Montes, ¿vale? Que está al lado del Ebro. Y ya si descendemos todavía más al caso de Navarra, es muy llamativo la distribución de estos enterramientos. Veréis cómo el 95% de esos puntos rojos están situados de Pamplona, Sangüesa y Estella para arriba, ¿vale? Tenemos un pequeño foco en todo lo que es la zona de Artajona, el Valle del Salado, la zona de Cirauqui y Mañeru, un dolmen sin excavar en Tafalla y otro en el término municipal de Viana, el de Longar. Y como caídos de la estratosfera, pues aquí están Tres Montes y Llanos de Escudero, en mitad de las Bardenas. Es difícil de explicar por qué es esto, por qué ocurre esto. Siempre se ha planteado, bueno, hay tantos dólmenes en la montaña porque las comunidades que se enterraban ahí eran pastoriles, itinerantes, entonces tenían que tener las tumbas cerca de los pastos. Pero luego, cuando vamos los arqueólogos al campo, nos encontramos que la mayoría de los lugares de habitación no están en el norte de Navarra, sino en la zona central y la ribera. Es decir, tenemos una dicotomía. Las tumbas están en el norte y los hábitats están en el centro y en el sur. ¿Y qué pasa? ¿Que en el norte, en el centro y en el sur no se moría nadie? Es un tema que nos haría para hablar mucho rato, pero bueno, yo no, simplemente os lo planteo esto para valorar la importancia de estos dos lugares que estamos viendo, ¿vale? Y ya empezamos por Tres Montes. A ver, seguro que conoceréis, o por lo menos os sonará este paisaje bardenero, tomado en su momento, yo creo que fue en el año, a finales de los 80, cuando todavía se podía hacer un vuelo en avioneta por Bardenas, porque ahora es imposible. Entonces, bueno, veréis, esto aquí, si nos fuéramos un poco hacia la izquierda, veríamos la plana de la Negra. Esto es el barranco de Tudela, ¿vale? Que actualmente por el cual transita la carretera de Tudela-Egea. Y luego esta otra línea roja más horizontal es una cañada, en concreto una cañada de Portimayor a Candévalos, ¿vale? Es por lo tanto una especie de cruce de rutas de comunicación, pues que son ahora y han sido siempre. Todos esos puntos verdes corresponden a lugares de asentamiento de la prehistoria. No sabemos si todos son contemporáneos de Tres Montes, probablemente muchos de ellos sí. Y ahí tenéis este triangulito rojo que es Tres Montes. Vale.
Tres Montes, como os decía, lo descubrimos en el año 90 por ese fragmentito de cerámica que veis aquí, que es un tipo de cerámica que se llama campaniforme marítimo, muy característico de los lugares funerarios de la prehistoria, sobre todo desde el neolítico hasta el calcolítico. Veis el emplazamiento, es un cerro que es, bueno, yo siempre tengo miedo de que cualquier día el agricultor diga, voy a quitar esta mota, pero bueno, hasta la fecha ha subsistido. La comunidad de Bárcenas sabe que existe, espero que no llegue a ocurrir, pero bueno, sí que el cerro es natural, eso no lo hizo el hombre, ¿vale? Tiene aproximadamente, creo que tenía un diámetro de unos 40 metros de eje, esta parte, no sé si se ve, bueno, de 40 metros de eje y en torno a unos 4 metros y medio de altura. El hombre prehistórico vio este montículo y lo utilizó para meter ahí su tumba. Lo que vimos en el comienzo, ya en el año 91, cuando empezamos a excavar, eran simplemente un conjunto de piedras que seguían una dirección rara. Pero bueno, piedras con dirección rara en la Bardena, pues con la erosión que hay, pues ni os podéis imaginar. Si no hubiéramos visto ese trocito de cerámica, pues hubiéramos pensado que esto era pues fruto de la erosión. Entonces, en el 91 planteamos una excavación de urgencia y se descubre una especie esto no sé si se ve, no se ve nada, bueno, un corredor, un pasillo hecho por piedras, 3, 4 colocadas a cada lado intencionadamente, y que daban paso a algo que está más allá, que está cerrado por esta otra piedra. No sabíamos si aquí terminaba la tumba o si esto no era más que el paso a algo que hay al otro lado, porque esta piedra realmente apareció caída, y debajo, al levantarla, encontramos un peroné y varios dientes humanos, más fragmentos de cerámica de estilo campaniforme, que ya nos dijo que por ahí al menos se había estado enterrando muertos en un periodo que se llama el calcolítico, la edad del cobre. Con esto nos planteamos en el año 92 hacer una prospección geofísica, es decir, que es la primera que se hizo en Navarra, hasta la fecha no se había hecho nunca, y nos deparó, como veis ahí abajo, que el corredor daba a una gran estructura subterránea, prácticamente como de 6 metros de longitud, que tenía esa forma como poligonal, y el georradar nos permitió saber que el fondo de esa estructura estaba prácticamente a 2 metros de profundidad, ¿vale? Entonces esto ya nos permitió, aquí hay una cámara funeraria seguramente. Este corredor lo que está haciendo es dar paso a algo que hay dentro, una gran incógnita que mantuvimos pues durante 4 o 5 años de que conseguimos montar un equipo para empezar la excavación, en este caso ya con la doctora Andrés de la Universidad de Zaragoza. Excavamos, comenzamos a excavar, encontramos algún material en superficie, pero nos pegamos un mes entero cribando sedimento en el que no había nada. He calculado el volumen de extracción, creo que eran 14 metros cúbicos de tierra cribados durante un mes completo para no encontrar nada, pero nosotros sabíamos que ahí debajo había algo, ¿vale? Entonces, cuando ya todo ese paquete, que es muy característico, veréis que tiene una capa de una tierra, digamos, más amarillenta, marronácea, y abajo una tierra mucho más rojiza, que cuando la excavábamos es que olía a quemado. Entonces, bueno, esto ya nos estaba dando idea de que ahí había habido un incendio. Y sobre todo, se delimitó una gran fosa, que es la que está ahí marcada por esa línea discontinua, que tenía unas dimensiones de 4,20 de longitud por 3,40 metros de anchura, que probablemente, pues eso, definía la cámara de ese sepulcro. No es tan grande como nos había intuido la geofísica, pero desde luego se acercaba bastante. Veis el corredor a la izquierda
y luego lo que es la cámara funeraria, en la que ya se veía todo ese montón de piedras que estaba tapizando el fondo. ¿Y qué hacían todo ese montón de piedras ahí? Ahora veremos. Para empezar, son de muy distinta forma, aunque no se va a entender demasiado en la fotografía, pero hay muchas piedras que son losetas y otras piedras que veis aquí acumuladas que se parecen más a las piedras del corredor, porque tienen un grosor y un tamaño considerable. Bueno, ahí veis la estratigrafía de lo que os comentaba, y si esto lo vemos desde la entrada, empezamos a ver que hay cosas distintas, como una especie de piedras imbricadas, todas colocadas así, en el centro otras colocadas prácticamente en vertical, otras losas que tapizan el fondo e incluso algunas que están sujetas sobre las paredes. ¿Y cómo se puede sujetar esto en una pared sin llegar a caerse? Bueno, esto es lo que os he comentado. Ahí a izquierda, esos bloques extraños. Veíamos también que había sitios donde se empezaba, no sé si se advierte mucho en la diapositiva, pero había unos sitios en los que se veían manchas de carbón debajo de esas piedras. Bueno, esta es la misma foto para que os hagáis idea de cómo era la vista viéndolo desde el corredor. Y en el lado de la izquierda, fuera de lo que definía lo que es la cámara esa que os he marcado con la línea discontinua, se empezaron a ver unas pequeñas manchas carbonosas de agujeritos de poste que contenían también carbón. Bueno, todo esto al final os enseñaré la idea de la reconstrucción de cómo lo interpretamos, ¿vale? Al levantar esas piedras, pues nos encontramos zonas en las que se acumulan los carbones, que están bien preservados, y otras en las que no los hay. Al excavar esos carbones vemos que algunos son prácticamente, perfectamente, la zona de la entrada, troncos, que siguen una dirección transversal. Asociados a esos troncos de la entrada, no sé si se va a ver muy bien, pero nos encontramos fragmentos de arcilla que están trabajados para formar ángulos o hacer caras. Probablemente eran postes que estaban recubiertos de algún tipo de arcilla que los protegía y les daba forma, ¿vale? Claro. Y después al quitar esas piedras y continuar excavando, lo que nos aparece es el primer enterramiento. Primer enterramiento que nosotros encontramos, aunque en realidad es el último de la tumba, ¿vale? Es el enterramiento de una mujer, ¿vale? Aparece en posición flexionada, pegada a un agujero situado en el centro, que ya nos está indicando que aquí hay postes de madera, y que albergaba junto a su cabeza, apareció esto que está aquí, que veis blanco, es que está engasado para poder extraerlo, es un vaso de cerámica muy particular que se llama campaniforme, ahora está en el Museo de Navarra, en la confluencia de otras dos estructuras de carbón, madera de nuevo quemada. Bueno, la podéis ver ahí en muy mal estado de conservación. Cuando la excavamos todavía se ve algo. Después de extraerla y estudiarla, es que los huesos están, como luego os diré, en muy mal estado. Es una mujer, la primera bardenera que se conoce. La tenéis aquí, os la presento. Pues es una señora de en torno a unos 35-40 años, una estatura media buena, unos 65, unos 70, y lo que llama la atención es eso, que estaba intacta y con el ajuar que le dejaron ahí. Es decir, esto ya nos estaba indicando que el sepulcro no había sido tocado desde la última vez que se depositó al último difunto, quiere decir, tocado por nuestros contemporáneos. El hombre prehistórico, luego veremos que hizo muchas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, otros restos que encontramos de estas gentes. Bueno, aquí tenéis una marca que esta señora tiene en el frontal. Tiene un corte largo, no profundo, esto no le causó la muerte, pero tampoco sabemos a qué obedece. Si tratamos de buscar ejemplos de este tipo de cortes en el cráneo,
obedecen a dos cosas. Una de dos, o el descarnado, todos conoceréis la costumbre de arrancar las cabelleras, o si no, hacer determinadas cirugías para aliviar dolores de cabeza, que lo que se pretendía, bueno, pues era abrir una especie de ventanita. Esto no parece que llegara a cuajar, pero bueno, puede ser cualquiera de los dos. Y luego, junto a eso, pues el vaso que veis aquí, que luego les enseñaré una foto, ¿vale? ¿Qué más nos encontramos? Otro muerto. Un muerto, en este caso pequeño, de uno entre 6 y 8 años, es un niño al cual, aunque parece que le falta la cabeza, la tenía. Lo que pasa es que estaba pegado a un agujero de poste, que veis allí a la izquierda, ¿veis ese agujero? Pues ahí había un poste de madera, el niño tenía la cabeza pegada al poste, el poste se quema, se descompone y la cabeza cae dentro del agujero, ¿vale? No sabemos si es niño o niña porque a esas edades no está todavía, no hay un dimorfismo sexual, claro, no se puede saber si el sexo. Bueno, nos encontramos también con paquetes recolocados. Aquí, como veréis, hay un conjunto de costillas que están más o menos articuladas, pero junto a esto lo que encontramos son unas extremidades metidas dentro, ¿vale? Es decir, bueno, esto no guarda conexión, pero evidentemente cuando se colocó un cierto tipo de conexión tenía todavía anatómica. Y llamaba la atención que a la derecha tenía una piedra hincada. Lo excavamos y después vemos que estaba colocado entre 3 agujeros y que para hacerle esa especie de pequeño espacio, ahí recogido entre los agujeros de los postes, pues prepararon una base con 3 piedras. Esto es decir, probablemente este individuo, es un individuo varón joven, estaba colocado en algún momento en la tumba, pero se recolocaron los huesos y le hicieron este espacio particular para él. ¿Por qué? Ni idea. Como os decía, podemos decir lo que vemos y cómo se ha producido las cosas, pero interpretar qué significa esto, pues es muy complicado. Este caso es muy... a ver si lo podéis ver. En rojo se ven 2 piernas y la pelvis. Las piernas están abiertas como las de una rana. Es un muerto que ha estado colocado boca arriba, probablemente con las piernas plegadas, y que, digamos que cuando se pierde el rigor mortis o eso se descompone, las piernas se abren, ¿vale? Y se pierde la mitad superior del cuerpo. Bueno, otro caso de un paquete de huesos que corresponden a la misma persona, también, este lo encontramos en la zona del corredor, que ya habíamos excavado en el 91, pero dijimos, bueno, queremos comprobar hasta qué cota bajan las losas del corredor, y para nuestra sorpresa, en el propio terreno geológico nos encontramos este paquete de huesos que corresponden también a un mismo individuo, un individuo adulto joven, no se puede precisar sexo, de entre 17 y 25 años, perdón, es un varón. Bueno, la finalidad que tuvo esto, pues no tenemos ni idea, está fechado y es el muerto más antiguo que tenemos. Son restos que extrajeron de otro sitio y se colocaron aquí como para decir, esto nos vincula a nuestros antepasados. Así solemos interpretar los arqueólogos, pero no sabemos realmente, son todo incógnitas, podemos documentar lo que vemos. Veis ahí los huesos que se han encontrado, ese paquete. Bueno, después de excavarlo, esta es la planta. Veis aquí el corredor con el paquete, el peroné con los huesecitos debajo de la losa. Veis la distribución, esta es la distribución completa de todos los muertos, lo que os he dicho de la señora, la última, colocada en el centro, el individuo infantil, que aquí está todavía tapada el agujero de poste, y toda una dispersión de restos por algunas zonas. Lo que es muy claro es que la estructura de la tumba constaba de 3 partes. El corredor de piedra, una especie de preámbulo, no sabemos cómo llamarle, umbral, que hace de transición entre uno y otro, que lo que permitiría sobre todo es girar y mover la losa de la puerta.
Se ve claramente que tiene una forma distinta, está flanqueado con postes, no con piedras, porque podrían perfectamente haber llevado las piedras hasta aquí, pero no. Lo excavan en el terreno y lo rodean de postes. Y luego la cámara funeraria. Una cámara funeraria que os estoy diciendo que la altura máxima rondaría entre 1,80 y 2 metros. ¿Vale? Es decir, se podía estar cómodamente dentro. En la mayoría de los dólmenes, salvo que os vayáis a casos excepcionales, Antequera, etcétera, y otros casos, pues esto es imposible. Porque no, los techos son muy bajitos, no está pensado más que para entrar, decapitar el muerto, alguna ceremonia, pero aquí se puede entrar y probablemente circular. Si veis la dispersión de los muertos, veréis que el corredor está libre, no hay enterramientos, probablemente estos huesos procedan del interior. No pensamos que sea algo casual, porque aparecieron también con fragmentos de un vaso campaniforme, pero si quitamos la muerta a la última, vemos que hay una especie de gran pasillo que te permite entrar y salir sin ningún problema, porque los muertos están a ambos lados, especialmente en estos ángulos. Y luego hay una gran zona en la que apenas hay restos humanos, es decir, lo que vemos aquí podía haber estado este otro lado, pero no. Si os acordáis, os he dicho, aquí salió un vaso campaniforme, había 2 troncos de madera y al interior arcilla. Pensamos que esto era una especie de banqueta, donde pues se realizarían determinados rituales que no sabemos precisar, uno de los cuales sí fue, en concreto, colocar ese último vaso, ¿vale? Al pie aquí también localizamos fragmentos de otro vaso sobre un soporte de, no sabemos muy bien qué era, si algún elemento de cestería, etcétera, fue muy difícil de recuperar. Veis aquí el corredor, la transición, la cámara, los muertos, el banco basar, los muertos sin conexión que se conservan, la mujer probablemente, porque fue la última, ese pequeño porque está muy arrinconado y no llegaron a removerlo, y un par de paquetes redepositados. Bueno, el aspecto que vemos ahora, después de la excavación, era este. La gran cámara, no os he dicho antes, ya se veían todos esos agujeritos, esos circulitos negros, bueno, son agujeros de postes, ¿vale? Que al natural tienen ese aspecto. Postes, hasta un total de 75, hay un gran poste central, ¿vale? Y toda una serie de postes perimetrales. Demasiados, porque muchos de ellos son súper pequeños. No servían para soportar nada. Sí, lo que hacían era tapizar toda la pared, ¿vale? No tenían una función sustentante todos los que vemos ahí. Luego, si retrocedemos hacia atrás, fijaos, por ejemplo, en esos 3 postes de allá arriba que forman una línea. Hay otro que casi, que está ahí, que están fuera de toda lógica y probablemente lo que sirvieron fue para apuntalar una cubierta de madera, igual que colocaríamos nosotros, pues eso, un puntal metálico. Bueno, lo que ya enseguida vimos es que esta estructura, si ya intuíamos que tenía una cubierta de madera, porque se había quemado, hundido, tenía postes, etcétera, jamás pudo estar así a la intemperie, porque al poco de excavarla empezó enseguida a deteriorarse. El sustrato geológico es muy degradable y enseguida empezaron a desprenderse las paredes. Esto es lo que nos está hablando probablemente de para qué sirven todos estos postes, además de sustentar, para sujetar la pared, y en segundo lugar, para evitar que entre la humedad. ¿Por qué? Habéis visto antes ese montículo que forma 3 montes, que tiene 2 paquetes geológicos distintos. El de arriba son gravas y arcillas permeables. El de abajo es marga, impermeable. ¿Qué pasa? Que cuando llueve, nos pasó varias veces, si cae el agua en todo el perímetro de la fosa, se filtra y luego tiende a entrar hacia el interior de la cámara. Hay un hueco, el agua filtra hacia el interior de la cámara. Bueno, los huesos, como luego veremos, también están afectados por humedad. Bueno, y bueno, lo que veis el poste central y todo eso que os he comentado, ¿vale? Y esas grietas, bueno. Y lo que resultó evidente es, bueno, yo os pongo más fotos del empleo de la madera, bueno, de cómo aparecieron los troncos clavados, pero bueno,
más nos va a servir para interpretar este dibujo que hicimos de las paredes en el que se ven los postes y cómo pegados a ellas nos encontramos los agujeros de postes y cómo ellas nos encontramos auténticos troncos. En otros casos el tronco se ha descompuesto y deformado en un montón de carboncitos. Hay otros en el que ya ni siquiera queda carbón, sino que se ven estas cosas aquí punteadas, son manchas de troncos calcinados, en los cuales ya solo queda ceniza. Otras zonas en las que ni siquiera podemos, aquí habría más troncos calcinados, pero ni siquiera podemos distinguirlos por dónde iban, aunque desde luego no hace falta mucha imaginación para saber que los troncos venían en esta dirección. Y otros sitios en los que ni siquiera queda ni una huella del tronco, pero lo que sí vemos es en la pared un rebaje cóncavo donde iría pegado el poste de madera. Esto es muy importante para que nos hagamos idea de cómo la madera, en función de la temperatura que se alcance, de la exposición al oxígeno, puede acabar convertida en un tronco carbonizado o en cenizas. ¿Vale? Bueno, hacemos el estudio de la madera, aprovechando una tesis doctoral en la Universidad de Valencia. Nos dice, todo esto, todas las maderas que se han utilizado en Tres Montes corresponden a sabina. Sabina, que si ahora vais a la Bardena veis algún arbusto o matas de sabinas, pero estos son auténticos troncos de sabina que tendrían como mínimo 2,5 metros, 3, ¿vale? Y se hace un estudio de los anillos de crecimiento de los árboles y encontramos dos series, que lo que nos están indicando es que hubo probablemente dos bosques distintos de los que se extrajo esa sabina. Sabina que, por supuesto, ahora en la zona pues ni se la ve ni se la espera porque no hay absolutamente nada, es que prácticamente no hay un árbol excepto algún tamariz en algún barranco, ¿vale? No pudimos obtener una datación de cronología por los anillos de los árboles, pero bueno, sí que nos sirvió para esto. Sí, también otro aspecto importante, el estudio de los anillos de los árboles nos determina que su crecimiento fue muy lento. Esto oscila, depende, cuando vemos los anillos de los árboles, unos son muy amplios y otros son muy finitos, muy estrechos entre uno y otro. Aquí son, en todos los casos, muy, muy, muy finitos. Nos está diciendo que hay probablemente falta de humedad y fluctuaciones térmicas importantes. Bueno, ahora nos vamos ya a los rasgos antropológicos. ¿Qué hora tengo? Bueno, termino en un cuarto de hora, 20 minutos. Vale. Entonces, como os decía, los restos humanos están considerablemente alterados. Nos costó muchísimo tiempo encontrar a una persona que pudiera hacer este trabajo, en el que había que empezar por restaurar prácticamente todos los huesos. Muchos de ellos los acabamos nosotros digamos, engasados con paraloid, es decir, había que traerlos en bloque. Si lo intentaba sacar, se deshacía absolutamente todo. Para guardar la forma, había que empezar hueso por hueso a un proceso, y luego todo eso hay que restituirlo en el laboratorio. Sabemos que los huesos están alterados sobre todo por tres procesos. Uno por el calor, otro por la humedad, y mucho menos, pero muy, muy, muy poquito, por la acción de roedores. Bueno. Vimos también, eso ya lo advertimos durante el propio proceso de excavación, pero la antropóloga lo vio muy bien en los huesos, que había zonas que estaban muy quemadas y otras parecía que apenas les había afectado el fuego. Nos encontramos sobre todo en la señora, la última, trozos de hueso que aparecen quemados y otros que tienen un aspecto, pues bueno, simplemente envejecido. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que el fuego les afectó de una forma u otra. ¿Por qué? Las razones pueden ser fáciles, que tenía cerca un leño, uno de esos postes, y le afectó, o que es también lo que pensamos, que muchos de estos huesos en su momento estuvieron recubiertos de tierra. Tierra que no sabemos si es realmente aportada o filtrada desde la posible cubierta. Bueno.
No es un sepulcro donde haya muchas conexiones anatómicas. He excavado varios y es normal encontrar pues una tibia y un peroné junto, o un brazo completo, o en fin, aquí no hay muchas, prácticamente lo que os he contado, ¿vale? Que habéis visto antes, 2 muertos, etc. No hay muchas conexiones. ¿Eso qué nos indica? Que faltan muchos huesos. Y especialmente lo que faltan son cráneos. Bueno. ¿Cuántos muertos se enterraron en Tres Montes? Después de todas las estimaciones y distintos métodos, se llega a la conclusión de que hay 18 personas. Muy pocas para una superficie tan grande como luego os explicaré. He puesto aquí, eran unos muertos muy sanos. ¿Por qué? Porque apenas hay patologías. Murieron, pero no de enfermedades que podamos detectar. Y sobre todo, no parece que llevaran una muy mala vida. Sí que encontramos indicios de actividades típicas del hombre prehistórico, desgastes en los dientes, pero no como los que podamos tener nosotros, sino oblicuos a base de utilizar los dientes para estirar cuerdas, etcétera, utilizar, como se suele decir, los dientes son la tercera mano del hombre. Pues en el hombre prehistórico aquí pasaba. También nos encontramos algunos casos de hipertrofia de las falanges, es decir, falanges muy grandes, demasiado para las proporciones del cuerpo, pues a base de hacer actividades con la mano, moler, curtir pieles, etcétera, pero, como digo, muy pocos casos. ¿Qué más casos? Nos encontramos bastantes calcificaciones en el calcáneo. Eso es, bueno, básicamente que se forman a base de andar mucho tiempo por zonas pedregosas, en fin, estaban todo el día para arriba, para abajo por las cuestas de la Bardena, como es no era. Pero bueno, lo que en cambio no nos encontramos, que es tan importante como lo que encontramos, son enfermedades degenerativas. Apenas hay artrosis, que es algo muy típico, incluso en edades jóvenes en las tumbas prehistóricas, artrosis de cadera, artrosis de pelvis, artrosis de pies, a base de repetir actividades muy dañinas que exponen al sobrepeso. Aquí no lo hay. Tampoco nos encontramos apenas enfermedades dentales, ni caries, ni retracción alveolar, que esto siempre se relaciona con dietas muy monótonas y no, esta gente comieron, al parecer, bastante bien. Eran gentes gráciles, poco robustas, tanto los hombres como las mujeres. Sus huesos no están pensados para coger a una gran musculatura, porque eso enseguida se nota con las inserciones de los tendones y se desarrolla más el hueso. No, eran personas gráciles, que vuelva a incidir en lo de probablemente que no hicieron demasiados esfuerzos. Es una población joven, 18 personas hemos dicho. El 95% de la población no llegó a los 35 años, ¿vale? Y el 50% no llegó a los 20. No sabemos a qué, no creemos que esto sea un patrón de la época, porque pensamos que estos muertos que vemos aquí son personas especialmente seleccionadas. Hay una paridad de sexos entre hombres y mujeres y de edades. La paridad de sexos no es extraña en los dólmenes, que aparezcan tantos hombres como mujeres, pero lo que es extraño es que el número de niños, que creo que es como una tercera parte, que aparecen enterrados dentro del dolmen, porque siempre se ha pensado que los pocos restos de niños que aparecen eran porque no tenían la condición necesaria para ser enterrado ahí. Estos sí, lo mismo que los adultos. Y luego ya, bueno, cuando se hizo el estudio genético, fue a finales de los 90, lo que nos deparó fue una sorpresa. Dos rasgos genéticos que por un lado los vinculan, no os voy a decir los marcadores genéticos, alelos, etcétera, pero por un lado tienen vínculo con el Próximo Oriente, pero lo más sorprendente de todo
es que está documentado también un flujo genético de poblaciones africanas. La profesora Eva Fernández nos decía, estos de Tres Montes tenían que tener algún aspecto negroide. No sabemos muy bien en qué consistiría eso, ¿vale? Es un ADN mitocondrial que no nos permite saber si tenían la tez oscura, si se transmitía de generación en generación, ni cómo eran los ojos, ni el color del pelo. Es algo que habría que hacer, ¿vale? Bueno, comparando con otros dólmenes que veis ahí a la izquierda, he puesto arriba el dolmen de Longar, abajo no es un dolmen, es una tumba colectiva bajo fosa, bajo Valosjolosa de San Juan Anteportan Latina, y abajo un par de dolmenes de la llanada, perdón, de Álava, el alto de la Hechicera y los llanos. He puesto estos porque se han hecho estudios antropológicos completos de la población. Y si los comparáis, veis aquí, os digo, población inhumada, 18 personas. San Juan Anteportan Latina, 289, Longar, 114, Alto de la Huesera, 115, Los Llanos, 100. La siguiente dato, proporción de superficie para los muertos que se va a alojar. Es decir, si tenemos que hacer una tumba, vamos a aprovechar el espacio. Eso es lo que siempre se piensa. Pues no, la proporción de muertos por metro cuadrado es de 1,1 en Tres Montes. Y si lo comparamos, entre San Juan y Anteportan Latina había 24 muertos por superficie, por metro cuadrado, ¿vale? Esas grandes diferencias que nos están dando idea de que aquí, como os he dicho, los que se enterraron eran gentes muy particulares. No, y muy particulares también por el ajuar. Vemos, se han recogido 3 vasos de estilo campaniforme. Este está en la vitrina del Museo de Navarra y este está en la vitrina del Museo de Canal de Tudela. Este está peor conservado y, bueno, se conserva en los fondos de arqueología. Es un tipo de vasos que se denomina campaniforme porque veis que tienen como la forma de campana invertida, ¿vale? Eso es típico, y luego, sobre todo, esta decoración muy meticulosa que cubre toda la superficie. Es un tipo, además, de decoración que se llama marítima, porque su dispersión es sobre todo por zonas costeras, en el que hay alguna pequeña diferencia. Bueno, para los arqueólogos es importante, pero bueno, simplemente, básicamente, esta está hecha con un peine de hueso, al cual se le han llegado a contar las púas, se sabe cómo era, etcétera. Se han hecho reconstrucciones de cómo pudo hacerse esta decoración, y este tiene la particularidad de que esta línea, así como está hecha con peine, una especie de gradina, esta está hecha con una cuerda enrollada, ¿vale? Vemos el vaso, ya no me acuerdo ni qué número es, el vaso 2, bueno, y un detalle de cómo se hizo esa decoración tan cuidadosa y meticulosa. Bueno. Otros restos que no son muy abundantes, es decir, son cosas muy seleccionadas todas las que aparecen aquí, especialmente esta aguja, que no sabemos para qué servía, tiene una forma curva, con una orejeta lateral, para las cuales no existe más que otro ejemplo en La Rioja, que pone ahí, la atalaya, la talayuela. No hay más otra como esta en toda la península. Para encontrar ejemplos nos tenemos que ir a Francia, Alemania, etc. Otros objetos que encontramos, cuentas de collar, muy pocos. Llamamos la atención sobre esta, porque está analizada, es una piedra que se llama variscita y procede de canteras de Zamora. Zamora. Bueno, no es raro, porque esta piedra verde se comercializa durante la prehistoria reciente y hay tres focos principales. Uno es Zamora, otro es Gavà en Barcelona y otro Huelva. Esta en concreto es de Zamora. Bueno, encontramos 3 puntas de flechas no asociadas a los muertos. No creemos que estas puntas de flecha les causaran la muerte, sino que llegarían pues como ofrendas, o no lo sabemos muy bien, un diente de hoz, que sin más, y bueno, pues algunos fósiles que los incorporaron a ese ajuar. Bueno, cronología, ¿cuándo? Pensamos 18 muertos, pues aquí se estarían enterrando muy poco tiempo, porque 18 muertos, eso pues con una mortandad prehistórica, ¿cuántas generaciones? Bueno, las dataciones de carbono 14 las hemos realizado de 2 tipos, sobre el hueso directamente y sobre la madera. Ambas cosas se pueden datar y nos ofrecen fechas discordantes.
Las de huesos nos sitúan entre el 2203 y el 2629, y las de madera son más antiguas, siempre antes de Cristo, ¿eh? Tenemos que pensar que antes de Cristo se cuenta al revés. 2581 y 3086. Esto es algo común, porque la madera, un efecto de la descomposición de carbono 14, siempre tiende a dar fechas 2-3 siglos más antiguas. Pero lo que sí nos está indicando muy importante es que son más de 3 siglos enterrando ahí. Prácticamente es poco más de un muerto por generación el que ahí se metió. Si lo ponemos en comparación con la cronología de todo el fenómeno megalítico, digamos, este Pirineo occidental, pues Tres Montes se nos va en un momento muy avanzado. Estamos hablando desde fechas del inicios del 4000 hasta el 2000 a.C., un poco entre el 3000 y el 2000 es donde se nos sitúa Tres Montes. Es prácticamente, yo podría decir que en la zona será el sepulcro, la estructura que se construye más tarde, porque lo normal es que los dólmenes se construyan muy tempranamente y a lo largo del tiempo se vayan utilizando. Aquí no, se construye muy tarde y se utiliza durante varias generaciones. Esto es un problema para los arqueólogos, porque tenemos que distinguir cuándo se construye un monumento y cuándo se usa. Cuándo se usa lo podemos saber muy bien porque podemos datar el carbono 14, pero las piedras, cuando se colocan allí, pues ya es bastante más complicado. En este caso sí podemos saber, podemos fechar las maderas, nos cuadra cuándo se cortaron esos árboles en esas fechas, cuándo se enterró en esas fechas. Son un poco discordantes, pero en general tienen una explicación, ya te digo, por cuestiones de descomposición del carbono 14. Bueno, y llegamos un poco al final. ¿Cómo fue este monumento? En primer lugar, lo que llama la atención es, veis allí a la izquierda el corredor, y un corte de toda la cámara, es decir, si cortáramos el centro de la cámara con un cuchillo y viéramos todas las capas de tierra que había dentro, esa es la sucesión, ¿vale? Y en las 7 es donde están los restos humanos, debajo de todo ese mogollón que hay encima. ¿Cómo ha llegado todo eso allí? Pues bastante complicado de explicar. Hay algunas cosas que cuadran perfectamente, los postes, las losas de cubierta, pero hay otras cosas que no cuadran tanto, como esas piedras que vemos ahí a la izquierda. En fin, la interpretación más sencilla, para no complicarlo demasiado, es que esto era como una casa, con un acceso, una puerta y un tejado de madera, losas de piedra y encima un túmulo de tierra, un amontonamiento de tierra que, digamos, que lo protegía. Claro, hay fuego. Todo esto se hunde y se desploma. Y así es como nosotros estuvimos excavando un mes entero todo esto que vemos aquí. Claro, entonces no lo sabíamos ni teníamos ni idea. Ahora sí lo podemos ver. Es una construcción en la que estoy hablando de que hay piedra en el corredor, pero hay también madera. Se suele decir muchas veces, es que claro, no hay piedra, no hay dólmenes en la zona de la Ribera y Navarra porque no hay piedra. Absolutamente falso. Quien no conoce puede decir eso, pero no tenéis más que ir a la Sierra de Ujue, la piedra de Tafalla es magnífica, e incluso en la Bardena. Esto está pegado a un sitio que se llama el Cantar del Gallo, y es que están hablando de canteras de piedra, ya de época histórica, pero existe piedra caliza de buenas proporciones. La zona del hombre prehistórico lo conocía, no optó por esa solución. Probablemente, ¿por qué? Pues probablemente porque no les permitía hacer la construcción que ellos querían y que el lugar requería. La mejor solución era la madera, porque lo que querían hacer era una casa de madera. Por supuesto, una casa para los muertos, ¿vale? Entonces, esto es bastante... De hecho, Tres Montes es la única construcción dolménica, por así decirlo, entre comillas, que habría que llamar más bien, más que megalítica, megaxílica, mega madera, que existe en la península ibérica. Entonces esto es muy raro. Tenemos que irnos a mirar fuera. Y los mejores ejemplos de estos los encontramos en sitios tan dispares como Dinamarca y Suecia. Tumbas que tienen esa planta rectangular. Aquí veis una recreación de cómo serían esas casas para los muertos, Totenhütten, que se llaman en alemán,
veis ahí una serie de plantas, siempre son construcciones de planta rectangular en las que se utiliza la madera que al final acaban quemadas, como todo aparece como en Tres Montes, pero las llaman casas de los muertos porque aquí realmente no se entierra. Se entierran los dólmenes que están por los alrededores. Eran unas casas donde se realizaban distintos rituales, relacionadas probablemente con esas tumbas que estaban por allí próximos. Y es frecuente encontrar objetos depositados, etc. Es decir, la forma se parece a Tres Montes, pero no la función que se dio en estas Totenhütten. Si ya nos venimos un poco más hacia Francia, encontramos ejemplos que se parecen mucho más, que son lugares funerarios que siguen esa misma planta, que combinan piedra con madera, que hay muy pocos enterramientos. Bueno, esto no os fijéis porque es una remodelación posterior, pero bueno, la Maison Rouge de Paradis, hay varios más, que probablemente lo que nos está indicando que ese modelo va evolucionando hacia Occidente. Bueno. El final de Tres Montes, voy a ir un poco rápido. La causa es evidentemente el fuego. Ahora bien, ¿ese fuego fue fortuito? ¿Fue causal? No tenemos ni idea. Si fue fortuito, pues pudo haber sido un accidente que perfectamente, ya hemos visto que podía tener también problemas arquitectónicos, de hundimientos, etcétera, pues pudo haber ocurrido. No lo sabemos. Nosotros los arqueólogos siempre pensamos que al ser existe un lugar especial, probablemente lo que hicieron fue acabar con él, clausurarlo, quemándolo. Y más si vemos estos ejemplos de Centro-Norte Europa. Claro, si pensamos que el incendio fue intencionado, pues ¿cuáles fueron las causas? Una comunidad cercana que decide castigar, no sabemos. ¿Es un ritual que siguen? ¿Es una actuación voluntaria de abandono de la tumba? ¿Cuándo y cómo sucedió esto? Que Tres Montes se quemó. Sabemos que Tres Montes se quemó en la propia época en que estaba en uso. Os he dicho, la muerta que estaba en el centro tenía zonas quemadas y zonas sin quemar, ¿vale? Esas zonas sin quemar, un cuerpo tarda en descomponerse entre 8 meses, si no está absolutamente enterrado, entre 8 meses y en torno a 5 años. Es probable que ese es el transcurso de tiempo en el que sucedió ese incendio, ¿vale? Había partes que ya se habían descarnado, pero otras todavía no, respecto a la última. A poco tiempo de la última inhumación, ya hemos dicho el carbono 14, sabemos que la tumba se hallaba en proceso de abandono. ¿Por qué? Porque la puerta la encontramos caída, no estaba colocada en su sitio correcto. No fue un fuego alimentado, es decir, si prendieron fuego, no estuvieron, como os he dicho antes en ese dolmen de la Peña de la Abuela, no estuvieron días y días y días aportando combustible para poder quemarlo. Y sabíamos también que el fuego no afectó a la zona del corredor, solo a la cámara. Que si hubieran querido quemarlo todo, pues lo lógico es que aportes también la zona del corredor madera, pues de los postes centro, etcétera, pero en el corredor no se quemó. Bueno, ¿quién eran estas gentes que se enterraron aquí en lo que se llaman las gentes del Campaniforme? En 2019 hubo una exposición en el Museo Arqueológico Regional para el cual escribimos un artículo sobre Tres Montes. Si vemos la dispersión de este fenómeno, vemos también que es, fijaos sobre todo lo que es las manchas más verdosas, no tanto las rojizas, como es una distribución sobre todo europea y occidental, vale, que recurrentemente lo que presentan son vajillas muy decoradas, tienen variaciones de unas zonas a otras. Esta gente conoce por primera vez la metalurgia del oro, se visten de una determinada forma, porque nos encontramos con unos botones, que se llaman botones de perforación en V, en el que, a diferencia de nuestros botones, que vemos el hilo por delante,
Esto no, solo entra y sale por detrás, no se veía. Gracias a estelas que conocemos de otras zonas de Europa, vemos que lo que se veía en los vasos cerámicos, todo ese abigarramiento decorativo, pues probablemente también se reflejaba en el vestido. Tenía una forma de vestir particular. Bueno, ahí veis esos vasos campaniformes. Es muy recurrente también la presencia de esta pieza, que es son brazaletes de arquero, que se colocaban aquí para que el retroceso de la cuerda del arco no golpeara a la muñeca, y lo que introducen también es por primera vez la metalurgia. Pues unos puñalitos, algunas puntas de flecha. En Tresmontes no hemos encontrado más que un pequeñito trozo de cobre, que es lo único que nos dice que conocían el cobre, pero no hemos encontrado ni oro ni metal así en este tipo de piezas. Bueno, y esta es la recreación que se suele hacer de estas gentes del campaniforme, o como veríamos a estos hombres y mujeres del campaniforme. A ver si, bueno, aquí los tenemos ejemplificados como si fueran en vida, con estos objetos. Es como si fuera un pack de todo lo que aparece en el mundo campaniforme. Un individuo que lleva una diadema de oro, que utiliza arcos, que tiene ese tipo de vasijas, puñales de un tipo muy concreto de cobre, también otro tipo muy concreto de puntas de lanza, más bien jabalinas, y estos brazaletes de arquero que os he comentado. Bueno, no voy a pasar. Uy, no. Bueno, lo que me he ido. Voy a pasar rápidamente. Bueno, simplemente, esto es, como os he dicho, es recurrente en toda Europa. Al principio se pensó, pues estos son una cultura, un grupo racial particular. Eso enseguida se desechó porque se hicieron estudios antropológicos, se veía que había una gran variabilidad. Lo que se pasó en los años 70, se empieza a pensar, bueno, pues si lo que caracteriza no es la raza, pues será los elementos de objetos. Empiezan a decir, pues bueno, eran probablemente unas gentes que tenían acceso a este tipo de piezas que en la época debían ser lujosas. Es decir, si aparece en toda Europa occidental, pues probablemente eran determinadas comunidades que estaban en contacto entre sí, que bien por comercio o bien por relaciones familiares, matrimonios, etcétera, pues trataban de manifestar su estatus social mediante estos elementos, tanto en vida, sobre todo en la muerte. En la muerte, como luego veremos también, por los rituales funerarios. Porque cuando lo que se hace es, a comienzos de este siglo, realmente muy poquito, empezar a estudiar, antes no se podía, los residuos, microresiduos que quedan dentro de las vasijas, que se descubre que esos vasos, como el que hemos visto de Tresmontes, se utilizaban para beber cerveza. Y que los otros vasos que tienen otras formas, con ellos se consumieron guisos de carne y de gachas de cereal, ¿vale? Se vio también que casi siempre aparecen asociaciones recurrentes de vasos, y esto nos lleva a pensar que realmente todas estas piezas en el mundo funerario se utilizaron para determinadas ceremonias o banquetes que se hacían en el momento de la muerte. Después no sabemos muy bien. Intentamos en el vaso campaniforme de Tresmontes, este que estaba boca abajo, pero no quedaban residuos. No es raro porque estuvo toda su vida colocado boca abajo. No llegó a entrar pero bueno, hasta que hace, bueno, lo he comentado hace un poco con esto, hasta que hace 2 años se publica, esto es del 2019, un estudio genético de las poblaciones del 2000 y el 3000. Bueno, otra vez, perdón, que le doy equivocadamente. ¿Pero por qué me...? No sé si se ha copiado. Bueno, me parece que no se ha copiado todo. A ver. Sí. Bueno, lo voy a dejar así porque no sé por qué me salta. Bueno, se hace un estudio genético en el que... Bueno, pero no se ve. No se ve. No me sirve de nada. No sé qué estáis viendo.
Bueno, parece que ahora sí. No quiere colgarse. Bueno, se va. Bueno, os lo explico entonces, ¿no? Es un mapa de Europa y de la zona del Próximo Oriente y hasta la India, en el que se ve cómo los estudios genéticos demuestran que en torno a entre el 2000, 3000 a.C. y el 2000, lo que se produce es una expansión de gentes con unas determinadas características genéticas propias de una comunidad que se llaman las comunidades de los kurganes o la cultura yamnaya, que actualmente tiene su centro principal, está en la zona de Ucrania, ¿vale? Y que esas comunidades se expandieron tanto a Occidente como hacia el Próximo Oriente y la India. Al estudiar el ADN, sobre todo de los varones, se ve que prácticamente la genética de estas comunidades sustituyó a de los varones existentes, y entonces aparece en la prensa diciendo: entre el 2500 vinieron unas hordas del Cáucaso y esto, y terminaron con todas las comunidades que existían en Europa y se beneficiaron de las mujeres. Hombre, leído así, pues es bastante vulgar. Bueno, pero el caso es que sí, que se ve que aparte de todo esto que os he dicho, que serían una especie de modas, banquetes, que sí existe un cierto aporte genético, ¿vale? Y probablemente algo más, porque esta distribución de estos datos genéticos se corresponde con las lenguas de tipo indoeuropeo que existen en la actualidad, las lenguas romances, las lenguas germánico-eslavas y las lenguas que creo que se llaman indopersas. Es decir, probablemente son las lenguas de tipo indoeuropeo. Estuvo esta migración de poblaciones, que sabemos además que es la primera comunidad, que son las primeras comunidades que conocieron la rueda, y también que eran unos expertos jinetes, porque en su tumba, en la zona de Ucrania, se entierran con caballos. ¿Estuvo esta comunidad en el origen de estas poblaciones tan singulares? Pues no lo sé, pero bueno, por hacer una broma, aunque sea muy pesada, vemos ya que los rusos o los ucranianos hace 4500 años llegaron también por aquí, ¿vale? Sí, bueno, valoración final. Bueno, simplemente, Trasmontes es una tumba muy singular por su destrucción, es un sepulcro intacto, enigmático por el origen de sus gentes. Pensamos que es un grupo muy selecto, la tumba de unos pocos, y que tendría también como tal otras funciones, probablemente ceremonias, rituales, etcétera, que nos resulta muy difícil comprender. Y ahora, si damos un salto prácticamente un milenio, nos vamos en torno al 1500 a.C., 1400, al interior de la Bardena, pegado al polígono de Tiro, un sitio que se llama Llanos de Escudero II. En su momento, en esta zona, hubo un pobladito, totalmente arrasado por la erosión, y a sus pies hemos encontrado dos tumbas. Bueno, voy a pasar rápido. Una tumba de tipo que se denomina cista. Una cista es una estructura de una caja de piedra de poco más de 1 metro cuadrado, pero que lo que tenía de particular esta cista, que tenía a su alrededor una estructura tumular, una acumulación de piedras no desordenada. Fijaos, por ejemplo, cómo esta y otras piedras están hincadas radialmente, y no solo eso, sino que hay una especie también de anillo. Cuando la excavamos estaba saqueada, no había ningún resto humano, solo fragmentos del ajuar arrinconados en un ángulo, esa vasijita que vemos ahí, 5 cuentas de collar, y otra pieza que la encontramos, un fragmento de cerámica que encontramos fuera. No pudimos datarla porque no había restos que nos permitieran datar. Veamos el aspecto que tendría esa especie de tumba, esa cista, ya no es la que llamamos la cista 1. Ya nos cuadro. Bueno, pero en el año, ¿cuándo fue? En 2019, yendo a ver cómo estaba periódicamente la cista Llanos de Escudero 1, porque la dejamos a la intemperie para que se pudiera ver, pues localizamos
un sitio que es este que ven aquí, en el que la vegetación crecía de forma diferente, en el que se veían una serie de nuevo de piedras hincadas al lado de losas planas. Entonces se plantea una excavación de urgencia que dirigió el profesor Manolo Rojo de la Universidad de Valladolid, y lo que se descubre es esto. De nuevo, una estructura, no, en este caso de dos cistas, no solo de una, muy deterioradas. Son estas que ven aquí. Esta contenía restos humanos, 5 restos humanos, fragmentos de esquilas, pero que nos permitió fecharla en torno al 1460 a.C. Y de nuevo, pues parte de una estructura de losas con otras hincadas radialmente, y aquí pues un arco también de piedras. Es decir, una cista con una estructura tumular no muy destacada en el espacio, no es como Tres Montes, que ahí estaría marcando algo. Esto prácticamente, si no estás allí, ni se ve. Bueno. Eran sepulturas individuales, a diferencia de Tres Montes, que hemos visto que eran sepulturas colectivas. Estos son para enterrar para una persona. Aunque en realidad esto es la última evolución del mundo funerario de los dólmenes. Una cámara y un túmulo que lo protege, lo tapa, evita que se deteriore. Hay toda una serie de paralelos en lo que no me voy a extender. Es importante señalar cómo en este caso las tumbas están junto al poblado, así como Tres Montes, pues no sabemos a qué poblado se asociaba. En este caso sí, la tumba está junto al poblado, pero no llegan a formar una necrópolis. No son más que 2 tumbas. No sabemos qué pasaría con el resto de la población, si es que nos enterraban aquí o no tenemos ni idea. Bueno. Otros restos ya mucho más escasos. Al excavar en el Aguilar, en Monte Aguilar, en el año 90, en una de las zonas, me ha salido la flecha, no es donde, sí es ahí, donde indica, en el espolón del Aguilar, si han estado alguna vez arriba, encontramos también una cista, esa que está señalada con rojo, que se excavó solo parcialmente porque se introducía en el corte estratigráfico. De nuevo se ve la estructura de piedras hincadas pequeña, pero no encontramos resto humano. Sí que encontramos, como sacados de ahí, varios fragmentos de una falange humana, de una mano, varias falanges de una mano humana, ¿vale? Y luego les traigo también, esto lo conocen, sí os sonará porque lo habéis visto muchas veces, ¿no? La Cuesta de la Iglesia, ese cerro erosionado en el que entre el año, bueno, es que no sé por qué queda arriba, bueno, entre el 54 y el 56 pues estaban extrayendo yeso de la zona con dinamita, y Oliver, que entonces debe ser uno de estos dos que aparecen por ahí, porque estas fotos nos las cedió él cuando hicimos una publicación en el 2002 sobre este yacimiento, pues les dice a los mineros: oye, ¿habéis visto por aquí trozos de cerámica como esta? Y le cuentan: sí, claro que hemos visto, y no solo eso, sino que encontramos una vasija que tenía dentro un muerto. Eso no, al principio puede sonar muy fantástico, pero no es tanto cuando descubrimos que durante la edad del bronce, en gran parte de la península, la costumbre de determinados grupos más selectos es enterrarse dentro de una tinaja de barro, como canta Mercedes Sosa. No sé si conocéis la canción, pero bueno, pues esa era una práctica. Y de hecho nosotros, cuando estuvimos prospectando todo el entorno, en esta zona aquí encontramos un fragmento de frontal humano. Es decir, aquí se estuvo también enterrando, probablemente en agujeros en el suelo, en tinajas, etcétera. No creemos que hubiera ninguna estructura como estas como hemos visto. Esto ya es un poco más avanzado al final de la Edad del Bronce, en torno al 1200 a.C. Bueno, y ya, para terminar, las Bardenas, en el periodo que se denomina la Edad del Hierro, es decir, el primer milenio antes de Cristo, prácticamente se desocupan. Existen unos poquitos poblados pegados a la carretera fustiñana, de Tudela a Tauste. Seguro que los conoceréis, Modorra, y este es el cabezo de la mesa, pero realmente no sabemos dónde están sus necrópolis, dónde enterraban estas gentes. Pero tampoco es muy difícil adivinarlo, ni saber cómo lo hacían,
¿Por qué? Gracias a Dios, en todo lo que es la ribera del Ebro se han excavado varios de ellos, el Castejón de Arguedas, el Castillo de Castejón, la Atalaya de Cortes, ¿cuál me queda? La Torraza de Valtierra, en el que nos está indicando que en este caso ya en la Edad del Hierro, es decir, ya en el primer milenio antes de Cristo, pongamos entre el 800, 600 de Cristo antes, ya surgen auténticas necrópolis, cementerios, en el que se entierra probablemente gran parte de la población, no sabemos si toda, porque la costumbre que tenían estas gentes era incinerar. Entonces los huesos llegan muy machacados. Pero sí que sabemos, como digo, que está el poblado al lado de la necrópolis en contacto visual, incineran, y la forma de incinerar consiste en una urna, dentro se meten las cenizas, se tapa y se entierra en el suelo, llegando a formar lo que se denomina campos de urnas. De hecho, a estas gentes que se les suele vincular culturalmente con las poblaciones celtas, se suele llamar como la cultura de los campos de urnas, porque tienen la costumbre de incinerar y colocar a los muertos dentro. Y este es el aspecto que tiene, por ejemplo, la necrópolis de Castejón, del castillo de Castejón. He puesto aquí, aunque es mucho más amplia y mejor conservada, el castillo de Castejón. Ana, estuviste tú ahí excavando, ¿verdad? Conocías la riqueza de los ajuares y el tipo. Bueno, pero por lo menos aquí se puede ver el aspecto que sí que conserva unos esto. Vemos dentro lo que son restos de la incineración y cómo siempre continúan, como antes hemos visto, una delimitación o un túmulo, como una especie de recuerdo de lo que fue el pasado. Y así pensamos que se enterrarían las pocas gentes que continuaron viviendo en la Bardena y que llegaron hasta la edad del Hierro. Y yo creo que esto es todo. Bueno, ahí pongo todas las personas que han colaborado en estas investigaciones. Pues nada, si tenéis alguna pregunta. La mayoría de estas cosas están publicadas, pero hay otras que estamos a punto de publicar. La segunda cista de Llanos de Escudero, todo lo que es el estudio de Tres Montes, estamos preparando una monografía que esperamos, no sé si el Gobierno de Navarra o la Junta de Bardenas se animará a publicar después de tantos años y tanto trabajo, pero bueno, sí, tenéis también publicado lo que es la Cuesta de la Iglesia. Si accedéis a una página que se llama Dialnet, ponéis Jesús Sesma y veréis todo lo que está publicado, pues, artículos sobre la Bardena y unos cuantos, como unos 20 o 30. ¿Vale? No sé, si tenéis alguna pregunta de esto o de cualquier cosa, y os puedo responder. La Cuesta de la Iglesia, que era poblado. Sí, sí. O sea, la loma de la Cuesta de la Iglesia era poblado tal como decimos. Sí. Arriba y en la ladera, hay que tener ojo de arqueólogo, se ven todavía algunas piedras con alineaciones que nos están indicando que hay casas muy desmontadas, porque toda la cima, pues ya les he dicho, se explotó con barrenos para sacar yeso. Claro, también ha habido mucha erosión, y sabemos también que cuando se desmontó parte de un campo, que ahora está en regadío, lo que es pegado, si subes a la Cuesta de la Iglesia, giras hacia la derecha, pues ese campo que está ahí, cuando se puso en regadío, se allanó, aparecieron un montón de restos. Casi todo lo que pensamos que había era silos, sitios donde se almacenaba los excedentes de esta comunidad, aunque pensamos que la mayor parte, lo que eran los lugares de hábitat, estaban en el alto y en la ladera. Estas gentes tenían la costumbre de ocupar siempre lugares elevados, pero también las laderas, aterrazando el terreno, ¿vale? Tenemos que pensar que la topografía ha variado muchísimo, muchísimo. No tenéis más que ir, a los que conocéis un poco, ver cómo es el Aguilar. ¿Veis la ladera norte, cómo tiene la ladera? Y veis la ladera sur, la erosionada, cómo está. No tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, Aguilar todavía hay basamentos que parten de muralla. ¿Aguilar era muralla, Docitas? Sí. En el Aguilar, bueno, ya es que esto sería para otra conferencia, fue un núcleo central de prácticamente todo el Alto Valle del Ebro durante el segundo milenio antes de Cristo, durante la Edad del Bronce. Era un poblado amurallado, pese a que está allí, tuvo muralla de la Edad del Bronce, es decir, allí subir cualquier cosa, ya sabéis las dificultades que conlleva. Sí.
Y luego, lo que no sé si te habrás fijado, probablemente no, pero en el extremo, en el espolón, hay una zona rectangular excavada, eso es un aljibe. O sea, lo que hace eso es recoger todo el agua de lluvia de la gente de la Edad del Bronce y lo canalizaban hacia allá. Luego en el centro tiene una especie como de mota, eso es el resto de un torreón, porque ahí también hubo un castillo, el castillo del Aguilar, que se cita. Pero bueno, era un castillo básicamente de adobe. Nosotros cuando excavamos vimos que ahí hay prácticamente 3 metros de sedimento ahí arriba, y en la parte de arriba que quedaban restos del castillo medieval muy pobres, nunca fue gran cosa. Era mejor la muralla de la del Bronce que el castillo medieval.